El hecho de poder trabajar con profesionales, el hecho de trabajar con una gestora como True Value, que está especializada en este nicho de mercado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis de True Value. Para aquellas personas que estáis siguiendo a través de YouTube, a través de Twitter, a través de redes sociales, todo lo que es la comunidad financiera, seguro que conocéis a Alex Estebaranz, asesor y presidente de la gestora True Value. En el día de hoy vamos a analizar los últimos resultados presentados por sus fondos, que ya os digo que han sido fantásticos. Vamos a analizar las principales posiciones de aquellos vehículos de inversión que comercializan dentro de la gestora y vamos a dar pues algo de opinión sobre todo esos procesos de análisis muy enfocados al análisis por valor de la gestora y que me han resultado muy interesantes. Así que nada, si os gusta todo este tipo de análisis de fondos de inversión, de gestoras, apoyad muchísimo este vídeo porque creo que en el futuro pues puede ser un contenido que os aporte muchísimo y que, bueno, pues si tenéis cualquier sugerencia de algún fondo que queráis que analicemos, dejádmelo en los comentarios y le daremos una vuelta. Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo y os dejo con el resumen de todas las posiciones y el análisis que hizo Alex recientemente para Rankia. En primer lugar, vamos a explicar qué es True Value. True Value es una gestora de origen español que nació en el año 2013 y cuyo proyecto está capitaneado por José Luis Benito, que es el director general de la gestora, y por Alex Estebaranz, que es el director de inversiones. Supongo que lo conoceréis del canal El Arte de Invertir y que os recomiendo encarecidamente que reviséis porque el contenido la verdad es que es fantástico. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeñito análisis de todas las posiciones, de todas esas metodologías de inversión que utilizan desde la gestora y que, como digo, que me ha parecido muy relevante de cara a este vídeo. De esta forma, vamos a hablar de los tres vehículos de inversión principales de la gestora. En primer lugar, tenemos True Value, que sería, pese a que la categoría a nivel Morningstar pues la encontramos en empresas de pequeña y mediana capitalización, está también enfocada en empresas de alto valor como puede ser Facebook, Amazon, Google, etc. Por otra parte, tiene su cabeza de lanza o uno de los fondos que más han llamado la atención recientemente, como es True Value Small Caps, que este sí que está muy orientado a empresas de pequeña capitalización y que luego es en el que nos vamos a centrar más específicamente porque ha sido, pues bajo mi punto de vista, el más interesante y en el que más se observan todos los criterios o sobre todo toda esta funcionalidad que ha tenido pues el hecho de analizar correctamente las empresas y luego veréis los resultados que ha tenido este fondo, que han sido maravillosos. Y por último tenemos el último fondo de la gestora, como es True Capital, que está más orientado a lo que sería pues una especie de fondo de gestión pasiva, pero con cierta supervisión por parte de los gestores y en la cual pues las decisiones o toma de decisiones están también pues supervisadas por parte de la directiva de inversiones. De esta forma, y para que lo veáis de una manera súper visual, os voy a dejar en pantalla un pequeñito hilo de Rankia en el que aglutinan todas las posiciones y todas las características de cada uno de estos tres fondos. En primer lugar nos encontramos con True Value, o lo que se denomina dentro de lo que es la jerga de la propia gestora, True Value original. La rentabilidad que ha tenido year to date, que sería pues con respecto a un año en vista hacia atrás, está en un 11,49%, descontando comisiones. Por lo tanto, la verdad es que el funcionamiento de este fondo ha sido fantástico. A día de hoy cuenta con más de 6.000 partícipes, de los cuales en el último trimestre se han unido más de 250 y tiene un patrimonio actual de más de 105 millones de euros. Actualmente os pondré también en pantalla pues, la relación de todas las posiciones y también en la descripción de este vídeo vais a poder encontrar el enlace a este hilo para que lo podáis revisar, pero bueno, simplemente me ha llamado la atención que concretamente destaca Nagarro, que es una empresa que luego veremos cómo en el siguiente fondo que vamos a analizar también se encuentra como una de las principales posiciones, lo cual demuestra de nuevo pues la alta convicción que se tiene en ciertas empresas por parte de la gestora. El segundo fondo en discordia es True Value Small Caps. Este es el fondo en el que nos vamos a centrar un poquito más, o ha sido el fondo que más ha destacado recientemente, y que luego os pondré también cuál ha sido pues, la gráfica, ¿no? Para que lo podáis ver de una manera visual y sobre todo para que entendamos la diferencia entre la casualidad y la causalidad. Muchas veces existen fondos de inversión que suben muchísimo, pero suben prácticamente lo mismo o incluso menos que la media de su categoría. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que independientemente del propio gestor, la media de todos los fondos se han comportado muy bien,
Por lo tanto, no podemos apreciar realmente si esa toma de decisiones del gestor han sido acertadas o simplemente, pudiendo haber invertido en cualquier empresa de todo el espectro, pues ya directamente el sector ha sido fuerte y por lo tanto, pues bueno, de alguna manera el mercado estaba subiendo y no ha sido tanto pues esa labor de análisis que han realizado por parte de la gestora. Luego os pondré, insisto, ese gráfico, pero para que os hagáis una idea, solo el year to date de este fondo True Value Small Caps es de un 28,57%, lo cual es fantástico. Cuenta con 3.500 partícipes, un patrimonio de más de 40 millones de euros, del cual pues recientemente se han incorporado más de 27. Por último, nos encontramos también con una liquidez del 22%, y lo cual, pues bueno, aquí sí que quiero hacer un matiz, y es el hecho de que suele ser normal que en fondos de esta clase, sobre todo muy enfocados a pequeñas empresas o de baja capitalización, la liquidez sea mayor, sobre todo porque no podemos entrar siempre en todas las empresas que queremos con el volumen que queremos, porque hay ciertas limitaciones por parte de los reguladores. Pero bueno, eso os lo comentaré un poquito más hacia adelante. Por último, nos vamos a centrar en True Capital. Este sería uno de los fondos pues, más recientes que tiene la gestora, pero que no obstante ha tenido una rentabilidad year to date cercana al 11%. Como apuntábamos anteriormente, se trata de un fondo encaminado a un formato similar al que podría tener pues, una gestión pasiva habitual, pero con cierta supervisión por parte de los gestores de la empresa. Concretamente, ¿para quién sirve este fondo? Pues este sería un fondo, digamos, más tranquilo, un fondo con menor volatilidad y cuyos objetivos de rentabilidad están un poquito más ajustados con respecto a esa relación riesgo-beneficio. Como apuntábamos anteriormente, las otras dos alternativas, pues al operar con empresas más del estilo small caps o más empresas digamos más pequeñas, pues lo más probable es que la volatilidad pueda ser mayor. Por lo tanto, dentro de todas estas alternativas, digamos que este sería el segmento más conservador de todos los tres fondos que hemos analizado. No obstante, ahora vamos a pasarnos con el fondo de inversión True Value Small Caps, que como os he dicho antes, me gustaría analizar. Os quería contar un poco pues cuáles han sido las impresiones después de ver las publicaciones por parte de la empresa a través de Rankia, un poco el resumen de resultados que ha tenido la gestora y que, bueno, pues explicaros también cuáles son los criterios de inversión que por parte de Alejandro, pues explicaba el otro día que se tomaban en cuenta a la hora de decidir en qué empresas se invierte y en cuáles no. Por otra parte, veremos también dos de las principales posiciones de este fondo y espero pues dar también mi opinión sobre qué es lo que pienso con respecto a la inversión por valor. Lo que vais a ver ahora en pantalla es la relación de todas las empresas que tiene el fondo en cartera. Como veis, son numerosas y esto también es positivo por el hecho de que tenemos una mayor diversificación. Otra cosa también relevante y que os quería enseñar son los gráficos. Los gráficos de este fondo, que pese a que sí que es cierto que no tiene un track record muy largo, sí que podemos ver que recientemente los resultados que ha obtenido han sido fantásticos. Y ya no solo por batir al propio índice, sino por batir también, como os decía, a la propia categoría. ¿Qué significa esto de batir a la categoría? De que el resto de fondos similares a los de Alejandro Estebanaz han sido superados concretamente por este fondo True Value Small Caps. ¿Por qué os digo esto? Pues haciendo alusión a lo que hablábamos anteriormente, el hecho de superar a la categoría me parece fantástico, me parece un hecho muy notorio, porque cuando estamos invirtiendo en un mercado que a lo mejor no para de subir, muchas veces esa labor del gestor no se ve o no es tan evidente, pero en este caso la selección de las acciones que hay dentro del fondo pues sí que han denotado pues que realmente se está creando valor para el accionista o concretamente en el caso de un fondo para el partícipe. Adicionalmente, uno de los conceptos que os quiero explicar es tratar de desgranar un poquito cuáles serían los criterios que utiliza True Value para decidir en qué empresas invertir y en qué empresas desinvertir. Uno de los elementos clave o uno de los, ¿cómo decirlo? Una de las definiciones importantes de este vídeo va a ser el concepto de compounder. Compounder se utiliza en bolsa para hablar de aquellas empresas que suelen tener mucha calidad, empresas que suelen tener poca deuda, que tienen resultados previsibles y que al final nos permiten establecer modelos en los cuales podemos proyectar cuáles son pues, las previsiones de ventas que o bien nos dice la compañía o que bien podemos establecer nosotros con nuestro propio análisis y que luego podemos volver hacia atrás y asignarle un valor actual neto en función pues, de determinadas tasas de interés que se pueden utilizar pues, a través del Weighted Average Cost of Capital o incluso pues, algún tipo de TIR que se esté utilizando en el propio sector.
De esta manera buscamos calidad, buscamos empresas cuya dirección esté muy alineada con los objetivos de la propia compañía y sobre todo que tengan poca deuda y mucho crecimiento. Esta sería más o menos, y explicado obviamente de forma breve, todos los criterios que se utilizan para analizar este tipo de empresas y decidir en cuáles se invierte y en cuáles no. Por lo tanto, vamos a conocer dos de las principales posiciones que están incorporadas dentro de True Value Small Caps. En primer lugar nos encontramos con Nagarro, que de hecho está presente en True Value Small Caps y en True Value Original. Se trata de una empresa que ofrece servicios de ingeniería de productos digitales y que incluyen diseño de arquitectura de productos, desarrollo ágil, desarrollo de software y operaciones de tecnología. Como podéis observar, una empresa muy tecnológica, una empresa también de baja capitalización y que corresponde a la primera posición de True Value Small Caps. La segunda empresa en cuestión se trata de SDI Group, una empresa que está orientada al diseño y fabricación de instrumentos de medición de presión, vacío, flujo de gas, etc. Una empresa que se sustenta en un crecimiento muy elevado de sus ventas y un crecimiento también muy positivo de sus beneficios. Ahora bien, como podéis observar, más allá de los criterios que hemos comentado anteriormente, todas las empresas que pertenecen a las carteras de inversión de estos fondos tienen un cierto elemento en común, y es el hecho de que gozan de unos fundamentales muy positivos. Cuando nos referimos a fundamentales, nos referimos a las cuentas, nos referimos a los balances, a las cuentas de pérdidas y ganancias, al fin y al cabo. Son empresas que crecen, son empresas que tienen unas perspectivas de crecimiento también muy elevado y que por lo tanto pues gozan de una salud bastante buena a la hora de poder proyectar a futuro. Como comentaba también Alejandro dentro de su última intervención en el vídeo de Rankia, que vais a tener también en la descripción, pues hablaba muchas veces de la importancia, ¿no?, que tiene pues tener en cuenta negocios de calidad y negocios que permitan incluso descorrelacionarse con el propio mercado. Yo creo que ahí es donde está la clave. Ya no es solo el hecho de elegir, sino es de tener en cuenta todas las variables que vamos a tener en un futuro que se van a modificar y tener escenarios en los cuales ya sean pesimistas o muy optimistas y poder entender cuáles son los riesgos que vale la pena tener con respecto a los beneficios que tratamos de obtener. Entonces, un poco como conclusión, yo quería romper una lanza también en favor del análisis por valor. Como sabéis, pues bueno, a mí las estrategias a la hora de invertir, pues considero que, bueno, más que considero que me gustan más, pues las estrategias más tendenciales, por el hecho de que se apoyan más en el concepto del precio y no tanto en el valor. Pero no obstante, y sobre todo leyendo recientemente a diferentes autores y sobre todo siguiendo muy de cerca cuál es la estrategia de este tipo de fondos, pues la verdad es que me gusta, me parece algo interesante, me parece que bueno, sí que es cierto que a lo mejor el segmento de las small caps es algo más volátil y que sobre todo, y supongo que Alex lo comentará en sus vídeos, tienen ciertas restricciones para poder mover volúmenes grandes de dinero e invertir en empresas pequeñitas, pues a veces puede ser algo más complejo. ¿Cuál es la alternativa? Pues como digo, el hecho de poder trabajar con profesionales, el hecho de trabajar con una gestora como True Value, que está especializada en este nicho de mercado, pues para todas aquellas personas que queráis invertir en empresas de baja capitalización me parece una muy buena alternativa. Por lo tanto, como digo, no existe un vencedor entre si es mejor el análisis fundamental o el análisis técnico o cualquier otro tipo de estrategias. Como os planteaba, se trata de entender, se trata de tener una comprensión de por qué invertimos, de tener convicción en las empresas en las que lo hacemos, y de hecho son compatibles. Yo en muchas de las empresas en las que invierto o incluso en los fondos de inversión en los que pues realizo asesoramiento, etcétera, pues muchas veces trato de combinar esos dos aspectos. No solo una tendencia lineal positiva, no solo un momentum óptimo, sino también que estén basados pues en fundamentales positivos y sobre todo pues en análisis como los que realiza True Value dentro de sus inversiones. Por lo tanto, y para ir cerrando este vídeo, como os decía, espero haberos podido transmitir pues todos los conceptos que hay detrás de esta gestión profesional, el hecho, ¿no?, de encontrar pues que hay entidades que están haciendo las cosas bien, entidades que aportan beneficios, que aportan rentabilidad a sus partícipes y que por lo tanto, pues bueno, me ha parecido tremendamente interesante de comentar. También os digo, si os parece algo útil, si os aporta valor el hecho de
que realice más análisis sobre alguna gestora, sobre algún fondo, ponedmelo en los comentarios. Creo que también puede ser muy interesante de cara a todas aquellas personas que, bueno, que os gusta revisar fondos, que os gusta tener alguno en cartera y por lo menos pues tener una opinión mía personal y que os pueda ayudar en la medida de lo posible. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale notoriedad al vídeo, deja un me gusta, déjame un comentario, una duda, lo que sea, que ya sabes que yo las miro todas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.